Buenos días, los saludo para dar inicio a nuestra cuarta sesión de clase correspondiente al taller de lectura y escritura, grupo 36. Hoy, lunes 18 de octubre de 2021. ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien y que pues hayamos descansado para en la mañana de hoy podamos trabajar, seguir trabajando en este taller de lectura y escritura. Yanidis, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, gracias a Dios, profe. Muy bien, cosa que me agrada, me gusta. Kelly Joana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe, ¿viene usted? Bien, muchas gracias. Ayer, ¿cierto que tuviste dificultad para ingresar a la sesión de clase? Ay, sí, profe, desde antier estoy batallando con ese internet. Bueno, entonces, pero pudiste ver en la tarde la clase, la que yo envié, la clase grabada y te Sí, informaste de lo que hicimos. hasta anoche tarde me quedé mirándola y también sacando los dos temas de los temas que debíamos organizar para lo del ensayo. Ahí Ah, me lo sí, olvidé. es un solo tema, una idea, porque hoy vamos a comenzar a escribir. Bueno, sin Listo. embargo, Kelly, cualquier asunto, cualquier duda, ahorita en el intermedio o pregunta que nosotros lo ayudamos y hablamos, ¿cierto? Pero Sí, la señor. clase pues está muy completa, la grabación, y la agenda también pues ayuda a que uno mire qué se hizo, ¿cierto? Sí, Hoy vamos señor. a arrancar con ese tema del video, de los videos otra vez, para refrescar la memoria, pero para mirar qué tenemos cada uno como idea, como tema para comenzar a hacer la escritura del ensayo. Sí, señor. Camila, igualmente, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Bien. ¿Cómo te acabo de ir ayer, Camila? Bien, ya subí todos los Ah, bueno. talleres. Sí. Ayer, Kelly, hicimos los talleres, los autoevaluamos. Ahí en la clase, pues está la autoevaluación y hay que subir esos talleres. Pues la idea era que los talleres la idea que tenemos en el curso talleres, como yo lo he diseñado, es que todo taller que se hace se debe traer pues para la clase y en esa clase se le dedica todo el tiempo a corregirlo, a autoevaluarlo. Entonces ya es más fácil, pues, si uno lo tiene hecho local, se pone su propia calificación, su propia valoración y lo sube a Dropbox. Sin embargo, por las personas que, teniendo consideración con las personas que no estuvieron el día de ayer, dimos un plazo hasta el miércoles, como hemos hecho. Es decir, dimos, después de haber hecho durante una semana los talleres, dimos otros 3 días pues para poderlos presentar. Entonces también para que tengas en cuenta esto. Bueno, y Luis Felipe, ¿cómo está? Bien, profe, bien. Bueno, Aquí. yo vi que ayer revisé y usted fue una de las personas, de las 5 personas que montó ayer durante el descanso de la clase el comentario al blogger. Pero, bueno, pero entonces en términos generales pienso que vamos bien con el taller. Eh, Estoy con una muy grata impresión y muy satisfecho porque tanto el Dropbox como el Blogger, en la gran mayoría lo han hecho muy bien, les ha ido muy bien con ese tema de la usabilidad. A veces ocurre que hay personas que les da bastante duro esa parte, pero entonces la clave está en poner pues todo el empeño. Yo reitero, si alguien tiene dificultades, aquí estamos para ayudar, estamos para orientar. Máxime que este método es tipo taller en donde cada uno se hace sus actividades y tiene pues como la oportunidad de retarse a sí mismo. Pero repito, todos los estudiantes, ya no me falta sino un solo estudiante que normalice pues su situación en el blog y poderlo ayudar, pues no, ni ayer ni hoy estuvo, voy a buscarlo a través del correo electrónico, pero también sepan ustedes que estamos para ayudar, ¿cierto? Ustedes quienes están en este momento en la sesión de clase y quienes van a ver la grabación. Yo voy a dar el beneficio de la duda por el tema de la conexión. Eh, no hay, pues, no estamos, pues, acá la cantidad de personas, sin embargo, pues, hay 4 personas de un curso que tenemos 17 matriculados, entonces sí me preocupa esa parte. Sin embargo, vamos a trabajar el día de hoy, eh, vamos a trabajar con ustedes que han estado acá. Repito, doy el beneficio de la duda, no quiero decir, pues, que las personas que no están es porque no quieren cumplir con el compromiso, más bien pensemos que tienen dificultad con la conexión y pensemos también que durante la mañana se nos van a unir. Ya vi el comentario que puso Luis Felipe mediante el curso, mediante el grupo de WhatsApp que creamos para el curso, pues a ver si de pronto lo ven los compañeros, si hay alguno de los casos que de pronto
olvidaron pues el compromiso de pronto o pues que estén intentando ingresar a la clase. Voy a compartir la agenda. Yanidis, por favor, compártenos la lectura de lo que hay allí. Agenda, sección 18 de octubre de 2021. Primero, pautas para la construcción de un ensayo. El reel de las imágenes, producción de un texto escrito, autoevaluación, lecturas recomendadas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Segundo, conectores y deditos, aplicativos, talleres de clase. Sí, Yanidis, deícticos. Deíticos. La primera vez que uno ve esa palabra, uno le parece rara y no la pronuncia bien. A mí me ocurrió lo mismo en su momento, ¿no? Hace años. Vamos a hablar de las pautas para construir un ensayo escrito, ¿sí? Entonces yo quiero recordar que vamos paso a paso, ¿sí? Hicimos una primera intervención, tanto oral como escrita, para presentarnos y aprendimos a hacer el esquema de presentación, la estructura, ¿sí? Yo quiero recalcar ahí que no es una fórmula, ni una, ¿cómo se llama? Una estricta orden, no, son unas pautas, ¿cierto? Unas pautas, un esquema, unas pautas, algo de tener en cuenta, y ya partimos de 3 dimensiones, entonces ya escribimos sobre la presentación personal. Después tuvimos la oportunidad de hablar y de socializar, de interactuar acerca del tema de las TIC y las TIC sobre todo y que tienen que ver pues dentro del desarrollo empresarial y las TIC con respecto al contador. Y ahí ustedes también escribieron. Esos 2 momentos nos sirvieron también para trabajar el tema de usabilidad, tanto en el Dropbox para el tema de la presentación personal, como en el blog con ese comentario sobre contador y TIC. Reitero lo que he dicho, que me tiene muy satisfecho, y es, han hecho buen uso de esas herramientas, y la usabilidad es una usabilidad que va en progreso, que va y que demuestra pues el esfuerzo que ustedes hacen y que bueno, y que están aprendiendo de estas redes. El día de ayer discutimos, ya no con la presentación personal ni con un tema que puso el profesor durante la clase, sino con una presentación que tenemos en la plataforma, que tenemos tanto en las plataformas en Dropbox como en Blogger, con el tema de la comunicación dentro del escenario empresarial. Entonces ahí ya no solamente hablamos de las TIC, sino de los contactos entre personas, de la circulación de la información, ascendente, descendente, del sistema de comunicación, de los sistemas de comunicación, de la cultura de comunicación y algo muy importante, del proceso de comunicación, ¿sí? El proceso que siempre en el centro tiene que estar el perceptor, es decir, a quien yo dirijo el mensaje, ¿sí? Y yo diría que, yo aclaro, digo siempre, el tema no es solamente de una nueva definición o de una nueva forma de decir, entonces no digamos receptor sino perceptor, no, sino que es una nueva forma de concebir al otro, de ver al otro, y eso eso va a mediar, va a influir bastante en el tipo de relaciones que establezca yo en la organización, en la empresa o con mi equipo de trabajo. Entonces, más que decir que el perceptor es quien recibe, pero que cuando recibe expresa, retroalimenta, que tener en cuenta que hay ruidos, tener en cuenta que hay un contexto social y unos referentes, es la forma como uno concibe al otro. Y como la comunicación es el eje de la gestión empresarial, el eje del desempeño, ustedes decían muy acertadamente y leí en algunos de los comentarios, que sí que es importante la comunicación para el contador, tanto para la información que él recibe, para poderla analizar, procesar, como cuando él entrega la información de tipo financiero, que es fundamental en una organización, el hacerse entender, el ser asertivo, el poder escribir de manera adecuada cómo está la empresa, cuál es el estado. Entonces, con eso hicimos un comentario y ya hoy vamos a comenzar a partir de la construcción de un ensayo a mirar los diferentes elementos que nos van a servir para lo que escribe un contador cuando entrega sus informes, pero también para lo que escribe un profesional en el desarrollo, en el desempeño de su vida profesional. Este tema, ya ayer les aclaré, el tema, la palabra reel es una palabra que se incorpora al español
realmente es una palabra extranjera, pero que con el uso, sobre todo en un grupo de personas dedicadas a la televisión, al audiovisual, comenzó a tomar carrera, se utilizó, entonces ya se puede hablar de reel de imágenes. Camila, ¿qué es lo que es un reel de imágenes? ¿Sí lo recuerdas o no? Bueno, a ver que me hayan escuchado. Laura, buenos días. Acabas de llegar, llegaste hace un momento. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, no sé si mi señal está llegando adecuadamente. A ver si me confirman uno de Profe, se ustedes. lo escucho Luis. normal. Sí, Bueno, profe, se lo Luis, escucho. ¿qué es lo que es un reel? Un reel, pues es como un pliego de imágenes donde se empieza a pasar uno a uno. Cada imagen pasa seguida de la otra. Una sucesión de imágenes, ¿cierto? Ujú. Bueno, entonces, aquí lo que dice en ese primer punto de la agenda es, con el que vamos a trabajar, construir un ensayo, es mirar unas imágenes. ¿Sí? Ayer las vimos, hoy las vamos a repetir, las vamos a ver rápidamente. Producción de un texto escrito, entonces vamos a mirar cómo parte uno para producir el texto. Repito lo que dije, ¿cierto? Ya repito, venimos pasito a paso y después vamos a autoevaluarnos. La semana entrante, cuando tengamos nuestro escrito, vamos a leer el escrito en clase, lo vamos a leer y no lo vamos a autoevaluar. Vamos a leer para hacer ejercicio de lectura y mirar y dar pautas, tics para una adecuada lectura, ¿sí? Y además vamos a a mirar qué partes debe tener un ensayo y vamos a comenzar a hacer mejoras. Para eso entonces nos vamos a autoevaluar, así como hicimos ayer con los talleres, ese ejercicio, ese primer escrito, ya como tipo ensayo. Y después de haberlo corregido, que ustedes lo suban a Dropbox, van a hacer una segunda versión teniendo en cuenta las correcciones. Y ese sí no lo van a autoevaluar, sino que yo lo voy a valorar. Y esa es la parte, pues, de donde vamos a aprender haciendo este asunto de escribir. Hay unas lecturas de las que yo he hablado. Yo digo siempre que hay que leer todo el material que tenemos en la plataforma de Blogger y en el Dropbox, pero particularmente las lecturas del tema, dos modos de contar y volver a narrar, son apropiadas para esta parte en donde uno va a redactar, ¿sí? El primero porque habla de la estructura y de los pasos que debo dar de manera muy didáctica al escribir un ensayo, y dos modos de contar y volver a narrar son una parte de un trabajo que ha hecho un profesor de la universidad, el profesor Juan José Hoyos, en donde él habla sobre el estilo informativo y el estilo narrativo, ¿sí? Y en la segunda, que es volver a narrar, habla de manera, se concentra en la forma de cómo hacer narraciones, descripciones. Esto lo podemos ubicar, repito, dentro de los informes, dentro de la comunicación que a diario hacemos y sobre todo en los informes hay que ser descriptivo en algunas ocasiones, entonces allí nos enseñan a manejar los diferentes elementos. Entonces cuando digo lecturas recomendadas es porque con ellas vamos a trabajar en clase, con ellas vamos a hacer otra socialización, pero también que con esas lecturas vamos a poder tener elementos para, en este caso, para esa construcción inicial del ensayo. Y en la segunda parte voy a explicar el tema de conectores y de dípticos. Son dos temas también que así como el de la oración, el de la frase, habíamos visto al menos el de conectores, sobre todo el de conectores en el bachillerato, ¿cierto? Y voy a explicarlos y vamos a plantear unos talleres para que se aplique, así como hicimos con las oraciones y con las inferencias, para que se aplique este tema. Esos talleres también los vamos a tener listos, los vamos a elaborar durante la semana, vamos a hacer trabajo independiente y la otra semana vamos entonces también a hacer la autoevaluación. Perdón, esta semana, ya el comienzo de la otra semana, el domingo, el próximo domingo 24, vamos a trabajar con esos talleres de autoevaluación, así como hicimos ayer, así de manera participativa, cada quien trae su taller y habla de él. Esa es la agenda del día de hoy. Doy la bienvenida y saludo a quienes se han conectado después de las 7:40. Salvador, José Andrés, Juan Pablo. Me hice entender con la agenda, algo para comentar. Yanidis, algo para comentar y me dice si está saliendo bien mi audio, si no hubo interrupciones en lo que expliqué acerca de la agenda. Adelante, Yanidis. No, profe, todo muy claro. Se le escuchó muy bien. Bueno, además de claro, aquí es la claridad, pero también la conexión.
Bueno, Sí, señor. entonces saludo a quienes llegan, ya estamos pues 9 personas acá. Eh, entonces, voy a trasladarme en este momento al blog de clase y vamos a mirar en el blog las imágenes, ¿sí? Que algunos de ustedes, pues yo, la instrucción era que lo podía volver a mirar. Entonces vamos a mirar estas imágenes. Recuerden que como es un reel de imágenes, no tiene audio, ¿no? Ni música ni locución. Pero las vamos a ver entonces nuevamente acá para que partamos a hacer nuestro trabajo. Ay, disculpen que se fue la imagen. A ver, no he compartido la pestaña. Recuerden, cuando esto me pase, ustedes mismos me dicen, porque yo ya había puesto a rodar las imágenes. Y resulta que no las estaba compartiendo. Me confirman que ya las están viendo en pantalla. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, entonces, ¿qué idea, qué tema puedo establecer? Quienes vieron ayer las imágenes, quienes las vieron en la clase, en el video de clase, y quienes y todos las estamos refrescando, las estamos renovando hoy. Entonces vamos a escuchar de cada uno de ustedes la lectura de esa propuesta temática. Entonces, ¿qué tema, qué idea es la que yo establezco, cada uno de ustedes establece con respecto a esas imágenes, ¿sí? Esas imágenes son la representación de una realidad, ¿sí? Creo que en eso coincidimos todos, ¿cierto? Es la representación de una realidad, de algo que sucedió, que está sucediendo, ¿sí? Que sucedió en un espacio y en un espacio de tiempo y en un escenario de lugar particular, ¿sí? Eh, entonces vamos a comenzar diciendo entonces el tema, lo que trabajé, esa frase, ese tema, esa idea central que establece cada uno acerca de lo que vio en esas imágenes. Adelante, los escucho, como siempre, háganlo en el orden que ustedes consideren, ¿sí? O que no tenga yo pues que sacar al tablero, sino que cada uno lo hace de manera libre y espontánea. ¿Quién quiere arrancar, por favor? Profe, yo tengo dos posibles títulos. Armé dos porque no, o sea, no me hallaba como con uno solo, entonces armé dos. Bueno, eso quiere decir que vas a escribir dos ensayos en lugar de uno. No, profe, no Entonces, solo que no. primera indicación para todos. Miren que vamos a escucharlos, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Uno cuando está haciendo, cuando está trabajando en empezar a escribir un texto, uno tiene varias ideas. Tú tienes dos, pero uno puede tener hasta 10, 12, 15, 3 ideas, 4 de lo que va a escribir. Entonces, finalmente tiene que decidirse por una de las dos. Uno puede mirar cuál es el punto de convergencia de las dos, cómo va a trabajar con las dos o tres ideas. Entonces, es una de las primeras partes al momento de escribir, enfrentarse al reto, a la obligación de escribir. Cuando digo obligaciones, te lo están pidiendo como texto, lo debes producir, lo quieres hacer. Entonces, esa es una de las primeras partes. O sea, tengo muchas ideas, pues entonces tengo que hacer, digámoslo, decantar, seleccionar. Adelante, Kelly, te escucho. Te escuchamos. Bueno, teniendo en cuenta que son dos videos y me di cuenta que son como en cierta medida dos temáticas que se relacionan, pero al mismo tiempo son diferentes. Un tema que seleccioné como uniendo las dos problemáticas sería contraste de problemas sociales a nivel mundial en el marco de una pandemia. Muy bien. Muy Y bien. el otro sí era como más específico del tema de la pandemia, pero no relaciona en sí las dos problemáticas que, pues, a mi parecer, especifican en cada uno de los videos. El otro era estilos de vida antes, durante y después de la pandemia por COVID-19. Muy bien. Sí, coincido en que el primero puede tener más precisión. El primero menciona el mundo. Pero entonces, ¿cuál es el reto del quien escribe? ¿Cuál es la obligación? Escoja uno de los dos. Entonces, lo que no tiene el primero del segundo, que según es más completo el primero a tu manera de ver, listo. Entonces, venga, cojo el primero y ese es el que voy a complementar con lo que tiene el segundo, el tema. Es indispensable que tengamos un tema para poder empezar a escribir. Y va muy bien. Muchas gracias, Kelly. Bueno. José Andrés, quien levantó la mano. Adelante. Buenos días, profe. Buenos días, salude también a sus compañeros. Estamos aquí usted y los compañeros, usted y los compañeros y yo. Que no haya terminado de hablar. Buenos días, profe y compañeros, el día de hoy. Yo alcé la mano porque de pronto no vaya, o sea, de pronto no vayamos a ver dos con el mismo tema, que puede ser posible. Pero nadie ha dicho que no pueda ser el mismo. O sea, es remota la posibilidad, es difícil que alguien escriba idéntico a otro. Pero es posible que dos, tres personas en el mundo estén escribiendo sobre la misma problemática. La diferencia es cómo aborda con los argumentos, lo vamos a ver. O sea, Andrés, no hay problema que sea el mismo tema, pues al fin y al cabo son las mismas imágenes, misma realidad. Eso es otro asunto a la hora de escribir. Yo puedo escribir y vamos a ver más adelante que uno también inclusive escribe teniendo en cuenta lo que otros han dicho, ¿sí? Entonces, adelante, José Andrés, ¿cuál es tu propuesta, tu idea de tema con el cual vas a escribir?
Dame. Bueno, yo Tranquilo, no hay después de pensar un problema. ratico, No hay problema que el perrito ladre, tranquilo. ni siquiera es de aquí de la casa, que es lo peor. Pero a usted se le escucha bien, tranquilo, que le escuchamos Bueno, bien. vale. Lo puse así. El mundo y la gran plaga de la desigualdad y el desinterés. Muy bien, muy Ahí se bien. ve reflejado, pues, en los efectos de la pandemia. Sabemos que en gran parte los estragos de la pandemia son principalmente, se ven reflejados en las personas de escasos recursos y vemos un gran desinterés por parte de las personas que pueden ayudar y en este caso el gobierno o personas que se dedican a ello, pues. Bueno, muy bien. En este momento el ejercicio yo les dije, bueno, lean. Y ustedes han comenzado a dar explicación. Entonces, ¿para qué viene esa parte de la explicación? Que yo estaba pues seguro que uno cuando lee, pues uno quiere que los otros conozcan más de lo que uno escribió, ¿cierto? Aquí es, lea la frase. Yo les podría decir, lea la frase. Una frase bien escrita se defiende sola. Pero miren, en este caso, tanto Kelly como José Andrés han empezado a decir por esto, por esto. Entonces ahí es donde usted comienza a explicar y usted está dando los temas aledaños, los temas que alimentan el tema principal. Entonces se llaman subtemas. Entonces usted tiene un tema principal y un subtema, que también es el paso que sigue, que también es importante tenerlo y es el paso que sigue. Entonces, nosotros tenemos una idea principal, un tema central con el que va a ser con el cual vamos a escribir nuestro texto. Entonces, comenzamos a explicar cómo lo han hecho los dos compañeros. Entonces, esos son los subtemas. Y además, comenzamos se dejan entrever ya argumentos, sustentaciones, ¿cierto? Y eso es lo que va dando el punto de vista. ¿Qué punto de vista le voy a dar? ¿Qué enfoque? Me explico. Yo puedo hablar de la desigualdad en el mundo y puedo decir, vea, la desigualdad es por la desigualdad es por la inequidad de género. Sí, el mundo es desigual porque a pesar de que todos los días hablamos de los derechos de las mujeres, vaya, mire cuántos presidentes hay en el mundo y de esos presidentes de casi 210 naciones en el mundo, 203, hablo al menos pues de las que existen y como 195 en la ONU, ¿cuántas son mujeres? Entonces comienzo a hablar de ello y desarrollo las ideas. Yo también puedo decir en cuanto a en cuanto a la desigualdad en el mundo, que se debe por asuntos de corte económico, ¿sí? O sea, la desigualdad, la distribución de la riqueza, y ahí empiezo a desarrollar con otros subtemas. ¿Sí? Bueno, ¿quién continúa? Muchas gracias. ¿Quién continúa? Todos Yo, debemos hacerlo, profesor. me parece. Salvador, adelante. Bueno, mi tema yo lo puse desigualdad social y el impacto socioambiental después de la pandemia. Muy bien, muy bien. Ahí hay algo, ahí viene el tema de desigualdad. Entonces, si uno dice desigualdad social, que a veces pasa, pues vamos a hablar de una oración, de una estructura, un sujeto, un verbo, y aquí incluso hay que trabajar muy bien los predicados, es decir, la explicación. Y está muy bien lo que he escuchado hasta el momento, porque no tiene, cuando uno tiene solamente desigualdad social, pero a uno le dicen dónde, entonces ahí está, después de la pandemia. Ahí de pronto puede ser decir en el mundo, ¿cierto? O usted lo puede centrar en Colombia, Salvador. Muy bien, muy bien. ¿Quién continúa? Yo, profe. Yanis, adelante. El hombre, la principal arma mortal del planeta. Bueno, ahí estamos entrando ahí sí tiene, a ver, ampliemos un poco ese tema, Yanidis. El hombre, la principal arma del planeta. ¿Cómo es? Créalo, por favor. La principal arma mortal del planeta. Bueno, ahí podría, a ver, explíqueme por qué es la principal arma mortal del planeta, cómo así, cómo arma, en qué sentido, a ver, expliquemos un poco más para poder complementar ese tema. Inicialmente, profe, por la desigualdad que se da entre las diferentes estatus sociales, o sea, entre los pobres, entre los ricos, las diferencias que hay entre ellos. Y la contaminación, o sea, el hombre mismo se autodestruye al contaminar el medio ambiente, al crear, porque el mismo hombre es el que crea los misiles, el mismo hombre es el que crea todas las armas letales con las que se ataca a la misma gente, porque no está atacando a otra persona, a otro género diferente, está atacando a la misma
raza humana. Entonces, Bueno, por ese enfoque lo vi yo. Yanidis, ahí hay algo muy interesante. Ya usted me está formulando los subtemas en los que va a apoyar su trabajo. Son 3 subtemas. Recuerdo 2, para que usted me recuerde. ¿Cuál fue el primero que dijo? El último fue la guerra. El segundo fue Sí. la contaminación, o sea, la irresponsabilidad frente al planeta. Y el primero es el Las hambre. diferencias sociales. La Sí. diferencia social. Entonces, mire, ¿qué sugerencia tengo yo para ese tema, para esa formulación que se puede convertir en el título, además? Que lo concrete, ¿cierto? El hombre, la principal arma, léamelo otra vez, por favor. El hombre es la principal arma mortal del planeta. Entonces, el hombre, la principal arma mortal de inequidad social, ¿sí? Generador de conflictos e irresponsable frente al medio, frente al mundo. Listo. Algo así. ¿Eh? O Okay. una palabra que abarque las 3. ¿Sí? Como está bien, pero pues, como está se debe complementar. ¿Sí me hago entender, Yanidis? Sí, señor. Entonces, un título y un tema que yo formule no debe ser no debe ser simple, no debe ser tipo telegrama, tipo, bueno, lo básico. Por ejemplo, la paz en el mundo, pero ¿la paz qué? La paz por todos. O cuando ponen, estoy haciendo ejemplos para poder, porque todo lo que he escuchado hasta el momento está bien. Desigualdad. Esa palabra sola no me dice nada, pero mire que todos ustedes han hablado, han explicado, ¿sí? Entonces, sugiero que yo formulé aquí, dije algo y me salió largo, pero extenso, pero podemos concretar, ¿sí? Y debo de resaltar, cuando ya yo le digo a Yanidis, bueno, entonces, ¿por qué? Entonces ella empieza a explicar y hay 3 subtemas con los cuales va a desarrollar su escrito. Es decir, con esos 3 subtemas, la inequidad, la irresponsabilidad, eso llama, ese tema es la sostenibilidad, lo llaman sostenibilidad, ¿sí? Sí, hace referencia a la sostenibilidad. Se llama sostenibilidad y lo contrario a sostenibilidad es la irresponsabilidad que el hombre tiene frente a los recursos naturales, y para eso existen además 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es con lo que está trabajando el mundo hoy en día. Y la tercera es las guerras, los conflictos, me parece. Muy bien, Yanidis. ¿Quién continúa? Escuchemos. He escuchado temas centrales muy interesantes, muy centrados. Adelante, ya lo hicieron Yanidis, Salvador, Kelly y José Andrés. A ver quién lo hace también. Los escuchamos. Laura, adelante. Profe, buenos días. Las diferencias sociales a través de la evolución del hombre. Léelo más despacio, vocaliza bien para entenderte, a ver, para que todos te escuchemos. Las diferencias sociales a través de la evolución del hombre. Muy bien. Las diferencias sociales a través ¿a través de qué? De la evolución del hombre. Ahí hay una palabra que por eso también incluso dije que repitieras, ¿sí? Y es que a través, la palabra a través hay que saber utilizarla, pues tenemos que cuidarnos todos. Cuando digo todos es que uno escucha a un alcalde, a un gobernador diciendo a través indistintamente. A través es cuando se atraviesa, como su nombre lo indica, un vidrio. Por ejemplo, yo puedo mirar a través de estos lentes, de estas gafas, ¿sí? A través de la ventana, a través del microscopio. Entonces, cuando uno dice que vamos a conocer la problemática a través de Laura, no porque no estamos atravesando a Laura, ¿cierto? Sino a partir del testimonio de Laura, ¿sí? Pero entonces en lo que tú utilizas, la palabra adecuada es a lo largo, ¿sí? A lo largo, o durante la evolución, o a lo largo de la evolución del hombre, ¿sí? Otras veces el a través se puede reemplazar por mediante, ¿sí? Entonces, vamos a conocer todo a través del informe, no, mediante el informe, ¿sí? ¿Me hice entender, Laura? Sí, señor. Bueno, Gracias. ahora vamos a establecer el tema, ¿sí? Entonces, vuelve y léelo, por favor. Ahora, esto que estoy haciendo es lo que uno hace, lee, vuelve y corrige, ¿sí? Entonces, a ver, para que lo vamos concretando. Las diferencias sociales mediante la evolución del hombre. No, a lo largo de la evolución, o en el transcurso, porque ahí estamos hablando de años, mejor, ¿sí? Durante o... Durante la evolución del hombre.
mm, pareciera que está muy global, pero ¿cuál es? A ver, sustenta ese título. ¿De qué vas a hablar en tu ensayo entonces al decir ese título, sí? Que las diferencias sociales a lo largo o durante la evolución del hombre. ¿En qué vas a apoyar ese tema? Profe, que siempre se han mantenido esas diferencias sociales. ¿Cómo se han mantenido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? La desigualdad, el abuso del poder, Eso, muy bien. ¿Qué más? la inequidad, La inequidad y la desigualdad tienen ahí un punto de convergencia. Dejémoslo en inequidad y en qué? En inequidad y abuso de poder. Bueno, ¿qué quiero decir acá al yo decir, interrogar y como de forma como, bueno, está como cuestionando lo que ya dice, como que está desbaratando el tema? Es lo que uno hace cuando uno va a escribir y cuando se enfrenta al papel o se enfrenta al computador. Uno dice, bueno, voy a hablar sobre las diferencias sociales a lo largo durante la evolución del hombre, pero ¿por qué? Se han mantenido, no, han estado presentes a lo largo de todos estos años. Siempre ha habido factores que hacen que haya desigualdad, que haya inequidad, ¿sí? Que haya desigualdad en los hombres. ¿Y cuáles han sido? Ah, sí, los abusos de poder, claro. Pero también ha sido, además del abuso de poder, eh, las profe, la ideologías políticas, discriminación, la discriminación de acuerdo a ideologías, ¿sí? Y discriminación de raza, discriminación de nacionalidad, en fin. Entonces yo religión. con eso comienzo, cuando yo le pregunto a usted, ¿y por qué? No es que usted le esté dando la lección al profesor. Ya, cuando yo le estoy respondiendo a usted, no es que le esté respondiendo solo a usted, es para todos, como he hecho con cada una de las personas que han leído. Entonces, eso es lo que yo hago como cuando empiezo a construir un ensayo. Y repito, en este caso tomamos esas imágenes reales, pero yo puedo escribir sobre, y precisamente sobre la situación de una organismo, de una empresa. Entonces, mi punto de vista, mi foco, aquí el foco que tenemos es la mirada que le damos a la situación del hombre y en el mundo, son como los dos focos principales, de ahí no nos podemos salir, porque en él intervienen personas, los seres humanos, y es en el escenario del mundo, en el escenario global. En el caso de un informe, uno dice, bueno, entonces voy a hablar de la empresa, pero desde el punto de vista contable. Entonces, de la empresa y de la contabilidad. De ahí no me salgo. Pero entonces yo, si hago una afirmación, digo, no, el estado financiero de la empresa, mi idea principal es hablar del estado financiero. Listo. Ya sé que es de esa empresa y es de un periodo y comienzo a desarrollar. A eso me refiero entonces. ¿Me dice entender, Laura? Sí, señor profe. Todo eso que usted me dijo es con lo que usted va a estructurar en adelante lo que va a escribir en su ensayo, esos temas, así como Janidis los formuló. Muchas gracias. ¿Quién A usted. continúa? ¿Quién continúa? ¿Quién continúa, por favor? Laura, nuevamente levanta la mano, adelante. No, perdón, Lili, Lili. Leí otra vez Laura. Lili, era que Laura no había bajado la mano. Lili, adelante, te escuchamos. La realidad de dos mundos. Ay, a ver, yo lo miro acá. No se me. Lili dice: la realidad de dos mundos, dos puntos, el poder y la escasez. Debe ser la escasez, ¿cierto? Bueno, la realidad de dos mundos, el poder y la escasez. Bien. ¿En qué apoyas la afirmación? ¿Sí? La realidad de dos mundos, el poder y la escasez. Esa palabra escasez mmm, hay que plantearla, mirarla o reafirmarla, ¿no? Pero ¿a qué refiere con escasez? Con la falta de recursos, ¿cierto? ¿A qué puede estar refiriendo con escasez? A las pocas oportunidades. Entonces yo pienso que la palabra escasez, para que no se preste para dobles interpretaciones en el título, en lo que va a plantear, la puedes abordar de lo que digo, la falta de acceso a los recursos, la desigualdad en esos recursos, en fin. Esa realidad de dos mundos, hasta ahí es un título genérico, pero cuando tiene dos puntos, el poder digo yo que la escasez hay que plantearla desde, desde, desde la falta de recursos, la inequidad, a ver,
las pocas posibilidades de recursos. O también yo entendería la escasez desde que cada vez son más escasos los recursos, ¿cierto? Pues, que cada vez son más limitados los recursos, porque el hombre está acabando con los recursos, ¿sí? Lili, ¿algo más? Si quieres lo escribes, si no tiene el micrófono, ¿sí? Sí, profe, era como... Ah, no, sí tienes. Yo Bueno, entonces, sabía a ver. cómo estaba pensando qué palabra poner en vez de escasez o cómo complementar. Bueno, pero te expliqué allí. Ahora, sustenta ese título, ese tema. A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Por qué lo planteas así? ¿A qué te refieres con ese título? Dos mundos y escasez y bueno, a ver. Por lo que pasa cuando la gente tiene poder, los que tienen el poder y los que tienen escasez, no sé, económica o falta de oportunidades. Pero el poder en cuanto a que el poder es bien, el poder es equilibrado, el poder es abusivo, ¿sí? Ajá, cuando es abusivo. Bueno, El hay que abuso de poder. concretar muy bien el tema, como lo que yo quiero plantear, ¿sí? Bueno, Sí, un tema también que demuestra pues que vio las imágenes, las está trabajando. ¿Quién falta? ¿Quiénes faltan? Para que nos escuchemos todos. A ver quién continúa. ¿Quién falta para que exponga su idea? ¿Camila ya lo hizo? Listo, adelante Camila. Buenos días. El tema que yo escogí no lo tengo todavía como muy bien armado, pero pues sería como impactos de la pandemia en lo social, económico y ambiental. No, eso está bien. Eso está bien. Ese tema está bien planteado. ¿Sí? Sugerencia para todos, cuando hagamos una intervención en público, cuando hablemos, no comencemos hablando de lo que no tenemos. Es decir, yo lo tengo, pero no estoy seguro si está bien. Yo vine a esta clase, pero yo pienso que yo lo hago mal. No, haga el ejercicio y aquí lo evaluamos, lo analizamos. Una intervención suya como profesional, vea, yo voy a presentar el informe, pues yo no estoy segura si está bien. Uno dice, uy, ¿cómo así? Pues es la forma, ¿sí? Pero para el ejercicio que nos trae está muy bien que usted comience a decir, no estoy segura que está bien, listo. No, sea segura. Ahí hay un tema y a continuación 3 subtemas. Vuelva y léalo, por favor, Camila. Impactos de la pandemia en lo social, ambiental y económico. Bueno, posiblemente de la pandemia en el mundo, ¿sí? De la pandemia de COVID-19 en el mundo. 2 puntos, lo social y está muy bien. Y ahí está la pregunta, incluso ahí no tuve necesidad de preguntarle a usted que en qué va a apoyar el tema, porque ahí están ya los 3 subtemas en los que lo va a apoyar. Muy bien, Camila. Ahora, siempre tengo un proceso en donde si estoy inseguro de lo que tengo, entonces lo reviso nuevamente y le trabajo y lo estructuro, que es lo que vamos a hacer acá, que es lo que estamos haciendo para construir un escrito. Nos falta por escuchar a Eliana. Eliana, buenos días. A partir de lo que viste en las imágenes, en la grabación de la clase y lo que acabas de ver ahora, ¿qué tema tienes planteado para escribir tu ensayo? Buenos días. Bueno, ¿me han escuchado o no? ¿Me están escuchando? Luis Felipe, ¿se me está escuchando? Sí, profesor. Bueno, entonces, si Eliana tiene problemas con el micrófono, lo copia en el chat. Lo importante es que conozcamos su propuesta. Luis Felipe, adelante con el tema que tienes para tu ensayo. Profesor, pues yo lo voy a manejar más desde la distribución de recursos a nivel nacionales, pues el manejo del tema de la pobreza y eso. Vamos a ver si el tema que usted delimitó explica todo eso que acaba de decir. La idea es que sea así. A ver, ¿cuál es el tema? Léalo. Profesor, bueno, el tema es la distribución de recursos a nivel nacional. Ya, así lo va a coger. Bueno, pero esa es apenas una idea de lo que dijo. Pues una idea no, uno de los temas, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué hay que ponerle ahí, Luis Felipe? La distribución de los recursos nacionales, ¿en dónde?
en Colombia, en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ¿A partir de qué se da esa distribución? O sea, porque, ¿sí? Entonces, digamos que ahí todavía falta por trabajar. Ahí está como ni siquiera la cuota inicial. Hay que ponerle cuidado, hay que trabajarlo. sí, profe, o sea, solamente que hay que explicar entonces ahí por qué se da la distribución, en qué cantidades se da la distribución, Bueno, vamos en a hacer qué, el ejercicio completo, Luis Felipe. Entonces, ¿qué es lo que usted va a explicar a partir de decir la distribución de recursos a nivel nacional? ¿Cómo es la distribución nacional de recursos? Bien, entonces explique qué es lo que usted va a plantear, qué es lo que usted quiere trabajar como tema. bueno, trabajar como tema. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo de la categoría de los departamentos y igualmente los municipios, ellos reciben unos recursos y unas regalías. Entonces, de ahí pues salen unos más beneficiados que otros por la posición o la categorización que tiene. Por ejemplo, un municipio, una ciudad ya de primera categoría, pues recibe unas regalías mucho más altas que los municipios de bajas categorías, igualmente inversiones y todo. Entonces, con esto, pues, lo que yo busco tratar de explicar o lo que quiero explicar en ese ensayo es pues que, digamos que dependiendo de esa misma categorización que le dan, pues que se basan básicamente en la forma física, en las estructuras físicas de los municipios, para decirlo, para calificarlos, pues igual parece justo o injusto porque si yo obviamente le voy a dar poco dinero, pues van a tener pocas estructuras, van a tener, o sea, digamos que no va a ser lo adecuado yo decirles, no, que porque ustedes no tienen tantas cosas, porque no tienen estas obras, porque no tienen eso, porque no tienen este crecimiento estructural, pues yo no les voy a dar más plata, pero si no les doy más plata, ¿cómo van a crecer? Entonces, es verla, pues, como plantear ese tema, ese problema ahí chiquitico. Yo tengo la Bueno, idea, sí, profesor, entonces, pregunta, ¿qué tiene que ver ese tema con las imágenes que vimos? profesor, ayer usted mostró una imagen, por ejemplo, un niño en África muriendo de hambre y acá usted ve a uno, no sé, y otro, no sé, de los Estados Unidos, uno blanquito y otro negrito, y, o sea, la diferencia, pues, como tal se da usted ya se da cuenta, pues, con las diferencias, ya sea porque uno tiene mayores beneficios, tiene un acceso a una salud mejor, tiene acceso a alimentación, tiene acceso a educación o algo, y el otro niño, pues, ya la escasez de los recursos que en la zona, lo que sea. Entonces, vi como esa diferenciación ahí en los Muy bien, Luis beneficios. Felipe, muy bien. Entonces, lo que tenemos acá es una muy buena idea todavía, pero no está el tema todavía formulado, que es la tarea que tenemos, que teníamos desde ayer y que tenemos porque la estamos haciendo. Sugerencia, a ver, yo voy a hacer aquí como si yo estuviera escribiendo con usted ese ensayo, que promete mucho, que es un tema muy interesante. La distribución de los recursos en Colombia, ¿sí? Coma o dos puntos. Desigualdad, inequidad y desproporción, por ejemplo. Esa desproporción no me suena mucho. Eso es lo que quieres tratar, Sí, profesor. ¿cierto? O sea, vas a decir, pero hay que buscar bien ese título cuando vamos a poner el título, pero el tema es, vea, en Colombia existe un sistema político de distribución de recursos para todos los municipios y se supone que todos son iguales, ¿cierto? Hay unos que tienen un tamaño iguales en el sentido de que los seres humanos todos tienen derechos fundamentales, pero tienen un tamaño unos y otros. Y eso, y hay una categorización, se llaman unas categorías de municipios, y eso hace entonces que no obstante que existe esa categorización, haya a partir de esa distribución, haya inequidades no repartidos equitativamente, o sea, no repartidos con equilibrio los recursos, que existan contrastes, entonces unos muy ricos y unos muy pobres, haya zonas deprimidas en las ciudades y zonas con todo, zonas que no tienen agua y otros que tienen agua y además tienen piscina y riegan las matas y tienen regadera 24 horas para conservar esas plantas. Desigualdad, inequidad, y bueno, y ahí hay unas causas que uno puede empezar a tratar. El modelo está mal diseñado, hay corrupción, en fin. Entonces ya uno empieza a tratar ese tema. Si la agarré bien por dónde es que lo quieres hacer y me hago entender con la orientación que te doy. Sí, profesor. Bueno, pero entonces sobre todo, Luis, hay que ser muy concretos a la hora de trabajar un tema. Entonces, trabájelo más. Yo quiero dejarle la reflexión a usted y a todos. Un tema no sale a los 5 minutos.
Hay textos que uno se demora meses en escribirlos, porque todos los días le mira, todos los días. Es decir, la ansiedad que uno puede manejar al momento de decir, no, es que si no me salió, entonces no salió el texto, no, no estoy hoy para escribir, no. Entonces mañana lo hago, pues lo otro es, uno todos los días investiga, mira para el tema. Es decir, lo mismo que un comentario que ustedes hagan en el blog. No hagan lo primero que se les ocurra, porque precisamente el no escribir adecuadamente es cuando la gente escribe como habla y escribe lo primero que le ocurre. No, está bien. Base en el papel o base en el computador todo lo que se le está ocurriendo y después inclúyale, ¿sí?, las técnicas de estructura del lenguaje que estamos aprendiendo acá, ¿sí? Entonces, a escribir no se aprende de la noche a la mañana. Lo mismo, un texto no sale como por arte de magia y es la primera versión. Entonces, ahí deben de ustedes, y era lo que tenían que hacer desde ayer y seguramente lo van a seguir haciendo. Quiero saber si Sebastián nos puede compartir. Estamos hablando de la tarea que dejamos desde ayer para establecer un tema con el cual vamos a escribir un ensayo. Buenos días, Sebastián, que noto que has estado entrando y saliendo por la conexión. A ver si voy a aislar mi cámara incluso para que mejore la transmisión o la posibilidad de hablar de quienes quienes estoy saludando. Sebastián acaba de escribir, dice, el tema de Sebastián es los impactos sociales, económicos y educativos que trajo la pandemia. Miren este título qué tan interesante. Está hablando de impactos sociales. ¿Qué es un impacto? ¿Cómo cambia una realidad? Muy bien. Pueden poner 2 puntos o la coma que tiene allí. Yo diría que son más contundentes los 2 puntos. No, perdón, es una coma. Los impactos sociales, económicos y educativos. No, ahí está bien esa coma. Entonces, está hablando impactos, o sea, los cambios que trajo la pandemia. ¿Cómo cambió la realidad? ¿Cómo cambió el mundo desde lo social, desde lo económico y desde lo educativo que trajo la pandemia? Entonces, podría ser en vez de la pandemia o que trajo el COVID-19 en el mundo. ¿Sí? Ahí se podría cerrar, o la pandemia en el mundo, sí. Pero me parece muy adecuado. Y si yo le pregunto a Sebastián, bueno, entonces, ¿en qué va a apoyar ese tema? ¿Qué temas va a desarrollar para hablar de los impactos que trajo la pandemia? Entonces va a hablar de lo social, va a hablar de lo económico, va a hablar de lo educativo. Sí, muy bien. Sebastián, no tienes micrófono, por eso estás escribiendo, ¿cierto? Entonces, si es así, me dices en el chat, si me dice entender. Y para todos, ¿no? Misma situación de Liana, que la veo conectada por acá. Si no tiene micrófono, escribe, ¿cierto? Si no, nos habla, a ver, Eliana. Y también que nos cuentes como que yo noté que ayer no estuviste, entonces, pues por cuestiones de conexión, entonces, que nos cuentes qué tienes. Si no tenías nada, pues viste ahorita las imágenes y vas a estar en la clase para poder desarrollar ese tema y escribir ese ensayo. Entonces, quiero saber si Eliana puede escribir o nos puede hablar para poder, pues, como terminar esta parte del ejercicio habiéndolos escuchado a todos. Profesor y compañeros, buenos días. Bueno, buenos días. Sí, no, es que tenía problemas. Profe, no, o sea, qué pena, me retoma ideas, por favor. Primero el video y después. No, que lo que estamos haciendo es que estamos planteando el tema que cada uno de ustedes, el tema, la idea con la cual va a escribir a partir de las imágenes que vimos ayer y que volvimos a ver hoy. Sí, bueno. ¿Qué tema tienes para escribir? Profe, pues yo pregunto primero, porque sí tengo como un título, pero bueno, yo tengo un título así como, pero no sé si abarca todo, entonces no sé. Bueno, lo que yo había pensado es más por es como, va a sonar muy igual a otro título, pero obviamente desde un enfoque diferente. Sería así como el amor en los tiempos del COVID, de la pandemia, el amor en los tiempos de pandemia, y pues no es solo como el amor hacia otra persona, sino hacia todo lo que se venía haciendo de pronto, un paseo, una ida a ver fútbol, más o menos. Bien. Eliana, así como le dije a uno de ustedes ahorita, no comience diciendo, no sé si sirve, no estoy segura, no, léalo con seguridad. Ahora, yo dije, puede que sea el mismo tema
pero el enfoque es diferente. Ahora, ahí estás utilizando algo que es un recurso y es de un tema que ya conocemos, va a ser un símil, también una comparación, y es válido. Es decir, cómo nos cambió también la vida en la pandemia. Entonces, el amor en los tiempos de pandemia. Es decir, el amor en los tiempos del cólera. Entonces, ahí habla esa novela. ¿La leíste? ¿Ya leíste esa novela de García Márquez? Sí. Eso, entonces tienes elementos para decir, ¿cierto? Hombre, ¿cómo cambió la salud? ¿Cómo cambió las costumbres? No, bueno, no estás enfocando, ¿cómo cambió la relación entre las personas? Eso es el amor, ¿cierto? El afecto. Es cómo cambió con el distanciamiento, los hijos, los padres, cómo cambiaron, cómo el mundo se enfrió, porque todos encerrados no podríamos estar interactuando. Entonces no pudimos, como decirlo así, darnos abrazos, cómo los encuentros entre los enamorados cambiaron, cómo la muerte nos hizo cambiar en un momento dado también el sentimiento frente a los otros, se agrandó ese sentimiento, se volvió trágico o se volvió frío totalmente, porque al ver tantos muertos la gente vio que la muerte podría ser cotidiana, en fin, pero sobre todo vas a hacer con ese símil, ¿sí? Con ese símil que haces con ese título muy literario, vas a plantear una realidad, algo que ocurrió durante la pandemia, totalmente válido, Eliana. ¿Sí? Gracias. Recomendación no es decir, repito, no sé si sirva, no, está, entonces no, léalo y lo Sí. sustenta, esté segura. Ahora que si se parece a otros, no se parece. Usted lo que quiso decir era que entonces si pareciera que es lo mismo que García Márquez dijo, no, usted va a tener en cuenta lo que él dijo para sus argumentos, o sea, va a ser un símil todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo se llama el protagonista? Florentino, ¿cierto? sí. Te va a decir, por ejemplo, una parte, cómo Florentino pudo con sus cartas, tal cosa. Así estuvimos nosotros conectados 24 horas en una carta permanente, pero con pantalla y con conexión a veces no muy estable, que se llama Internet, por ejemplo, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Todas las ideas. A todos, profesor y compañeros. Aquí yo soy uno más de la clase en el sentido de que estamos compartiendo, pero lo más importante es que nos escuchemos. Muy bien. Entonces voy a pasarme a alguna duda, algún comentario después de lo que escuchamos, que socializamos. Alexandra acaba de llegar. Estamos, Alexandra, planteando la tarea que desde el día de ayer tenemos para hoy, es plantear una idea, un tema para escribir a partir de las imágenes que vimos. Me cuentas y con toda tranquilidad, como ya acabas de llegar, si estás en condiciones, pues si te sientes bien al leer o si vas a seguir escuchando, o tienes tu trabajo, tu idea, porque noto también que ayer no pudiste estar, entonces, no sé, creo que no estuviste, entonces si viste bien la clase y si preparaste. Adelante. Aún no ha visto la clase. Entonces, Alexandra, ¿no tienes la idea o si la alcanzaste a hacer? Bueno, entonces, hoy también debes ver la clase, ¿sí? Porque te perdiste la parte donde estamos planteando, vimos ahorita otra vez las imágenes, son unas imágenes que están en el blog, con esas imágenes vamos a escribir, ¿sí? Entonces, para ponerse al día, pero aquí vamos a estar hablando del tema. Eso no quiere decir que no vas a participar, puedes participar. Bueno, entonces, ¿algún comentario de alguno de ustedes con el ejercicio que acabamos de hacer? Muy rápido. Yanidis, comentarios de lo que te dije a ti, de lo que te dijeron tus compañeros, porque te lo estaban diciendo a ti cuando hacían la exposición. A ver, te escucho, Yanidis. No, profe, pues en relación, pues todos los temas están muy acorde a las imágenes. Hay unos que sí, pues como usted mismo le hizo las observaciones, pues toca replanteárselo, incluyendo el mío, de que sea algo más preciso, más conciso, pero no, estuvo muy buena la retroalimentación. Yanidis, pero la palabra exacta no es replantear, no, es como tú lo dijiste al final, es concretarlos, darles foco, darles cierre, ¿sí? ¿Qué Sí, pasa con señor. un tema cuando mi tema es muy amplio? Pues a la hora de tratarlo va a ser amplio, entonces como cuando yo tengo un globo y el globo se infla, y fuera de que en el tamaño no lo puedo abarcar, llega un momento donde se estalla, colapsa, ¿cierto? Entonces con los temas hay que ser así también. Desde el comienzo pensarlo muy bien, ahí donde yo le decía a Luis Felipe, mire, piénselo, desglóselo, disfrúteselo, hágalo para que entre de manera concreta con él, ¿cierto? Bien, ¿alguien más comenta? Bueno, voy a pasar entonces otra vez al blog y les voy a mostrar, voy a explicar entonces los pasos, los puntos de partida para redactar un ensayo.
Ese es el tema de hoy, pero primero teníamos que escuchar cómo planteaba cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, para construir un texto, usted debe tener en cuenta, primero, tener un problema, ¿cierto? Tener un problema que es un tema, un subtema, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Después usted va a indagar las causas de ese problema, de esa situación, y después usted hace afirmaciones, y después usted va a concluir. En esta parte donde digo concluir es donde uno no puede terminar en punta. ¿Sí? Cuando uno dice y ya, no, siempre hay que cerrar, concluir de manera escrita y de manera verbal. Entonces, ¿qué es el problema? El problema fue lo que vimos, una problemática, una situación. Y nosotros lo que hicimos con las imágenes fue ir a la realidad. Y todo lo que acabé de escuchar, las 10 intervenciones que escuché, todas hablan de problemáticas. Ahí está, problemas, situaciones que está viviendo el mundo o que se viven en un espacio. Todas tienen un planteamiento. Entonces, es lo primero, yo debo tener un problema. Y ese problema es con el que voy a comenzar mi escrito. Ahora, debo de hablar de las causas de ese problema, pero para hablar de las causas tengo que tener muy concreto el problema. Digamos que tengo que tener el tema con los subtemas. ¿Y qué pasa con los subtemas? Yo no puedo hablar de todo lo que hay alrededor del problema. Yo debo hablar del problema, del tema y de 3 máximos subtemas, sugiero yo. 3, máximo 3 subtemas. Ahora, si cada uno de esos subtemas tiene explicaciones muy amplias, pues ya los organizo mediante párrafos, pero debo hablar del problema y el tema y de los subtemas. Y hay unas causas entonces comienzo a explicar lo que otros dijeron sobre el problema, los datos que hay sobre ese problema, de dónde viene el problema, cómo lo explicaron, cómo se originó, cómo se fue desarrollando. Y después empiezo a dar mis afirmaciones. Y las afirmaciones las puedo hacer en la medida en que yo sepa hacer las inferencias. Es decir, que yo sepa argumentar. ¿Cómo afirmo? Tomo el hecho, doy su significado, su explicación, lo interpreto, ¿sí? Lo interpreto muy bien, doy lo que yo quiero decir, cómo lo veo yo, y lo aplico y lo pongo en contexto. Ahí estoy haciendo yo un argumento. Y ahí estoy afirmando a partir del tema que estoy desarrollando. Y cierro mi escrito hablando del impacto, o sea, de cómo va a cambiar, de qué cambiará, cuál es la solución que yo propongo, cómo se puede mejorar esa situación, por qué esa situación no va a terminar rápido, entonces, ¿qué va a acarrearnos esto? Esa es la conclusión. La conclusión es, con todo lo dicho anteriormente, entonces, tenemos que hacer mejoras en esto, en esto, en esto y en esto. Con todo lo anterior, la proyección propuesta, la propuesta que yo hago es empezar por anualidades a atacar, a mermar la situación. Estoy hablando en el término empresarial, por ejemplo. Entonces, esa es la estructura básica, la estructura que yo propongo, con la que yo voy a explicar entonces cómo se escribe, ¿sí? Acá tenemos las imágenes, ¿sí? Y entonces, vamos a, por ejemplo, si nosotros fuéramos a hablar del eje problematizador o de lo que trae, lo que explica el curso taller, entonces miren una pregunta que hay en pantalla. ¿Sí? Miren ustedes. Salvador, lee por favor la pregunta que está en negrilla allí en la pantalla. ¿Cómo contribuye la comunicación mediante la lectura y la escritura en el rol integral del profesional contable para la gestión organizacional, institucional o comunitaria? Muy bien. Yo puedo, ¿qué quiero decir ahí a propósito de esa frase que es el eje problematizador de este taller? Es decir, ¿qué estamos trabajando aquí? La comunicación para que con una buena lectura y una buena escritura, el desempeño de los contadores contribuya, sea mejor, aporte a lo que él va a hacer en las organizaciones, en unas instituciones o en la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto a propósito de esa pregunta? Que usted también puede iniciar el planteamiento del tema que estamos revisando hoy a partir de una pregunta. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió acá Luis Felipe y compañeros. Yo me puedo preguntar, ¿cómo podría ser mejor la distribución de los recursos en Colombia para que exista equidad, justicia social y no haya tanta desigualdad? Aunque ya dije equidad, que va en el mismo sentido, ¿cierto?
Entonces, uno también puede comenzar haciéndose una pregunta. Punto de partida del ensayo, como ya dije, ¿sí? Como ya dije, uno comienza con una idea o tema. Después vienen los temas y los subtemas, ¿sí? Vienen los temas y los subtemas, la idea principal, las ideas secundarias, después vienen las proposiciones, afirmaciones, la inferencia, el argumento y viene la conclusión, ¿sí? Por cualquiera de los dos esquemas, el que está en el blog o el que estoy planteando aquí en la diapositiva, apuntan a lo mismo, ¿cierto? Comience por mirar la realidad. Miren, aquí vimos unas imágenes reales. Aquí hay algunas de las imágenes que tienen el reel de imágenes, ¿cierto? Entonces, la realidad, un hecho o una opinión, cualquiera de las tres. Miren que lo que plantea Luis Felipe está más en el ámbito, en el campo de la opinión, un punto de vista. Pero miren que cuando digo el impacto que ha tenido la pandemia, que lo dijo otro de los compañeros, estoy hablando del hecho como tal, y todos están describiendo una realidad. Entonces, me planteo la idea del tema y después comienzo a percibir, a interpretar. ¿Cómo percibo yo? Comienzo a decir, bueno, ¿qué elementos tengo yo para calificar, para valorar, para hablar sobre ese tema? Interpreto desde mi realidad y desde lo que otros han dicho. Les consulto. Por ejemplo, percepción, interpretación. De acuerdo con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, perdón, actualmente la tasa de contagio está mermando, ¿sí? Está mermando debido a la aplicación de la vacuna, ¿ya? No obstante, entonces ahí viene el dato de interpretación y viene mi proposición, ¿cierto? Lo que yo digo. No obstante, la inequidad, el hambre, las diferencias continúan. Sigue habiendo niños con hambre, siguen muriendo, ¿sí? Entre otras cosas, voy a hacer aquí un paréntesis y voy a decir, ¿quién de ustedes ha escuchado las últimas cifras sobre COVID y sobre vacunación en África, por ejemplo? Contésteme, José Andrés. Y no es porque quiera decir si tienen mucho acceso a los medios o si saben o no saben de noticias, no que quiero plantear algo, quiero demostrar algo. José Andrés, No, yo últimamente no sé nada de allá, pues. ya, pero de O Estados sea, Unidos de pronto sí o respecto no. a eso. Eh, Son como, ¿De Estados Unidos sí o no? Bueno, se le fue el audio a José Andrés. Compañeros, ¿qué quiero demostrar yo? Hay otro asunto que tiene que ver con la inequidad. ¿Cuál es la inequidad? Los medios de comunicación. La inequidad parte porque los medios publican lo que entre comillas es interesante para ellos o no. Entonces publican los hechos de sangre, los hechos violentos, porque impactan a la gente, les da curiosidad. O lo que dentro de la agenda del mundo es interesante para ellos. ¿Sí? Por ejemplo, Estados Unidos es alrededor de quien gira la economía del mundo. Entonces, claro, todo lo que pase allí, por insignificante que sea, pero África no. África no está en la agenda de los grandes países. África es como el excluido. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando le preguntaba a José Andrés, que sí se te escuchó, José Andrés, hasta una parte. ¿Por qué entonces todos los días nos hablan de Estados Unidos, del Reino Unido, incluso de Rusia, pero entonces de África? Y allá también hay COVID, allá también tienen que vacunar la gente, y allá también, pero no nos han contado, ¿cierto? Luis Felipe, levantaste la mano. Sí, profesor. ¿Qué le iba a decir? Bueno, lo que pasa es que a África la tienen solamente como la tierra de recursos preciosos, la tierra que es explotada, y la ven como eso, como lo que siempre ha sido el bolsillo donde yo saco la plata y listo, más no le doy. Entonces, eh, creo que actualmente África tiene casi 10 millones de personas infectadas, contagiadas. Y la vacunación solamente se ha dado para los países donde, las ciudades donde, los países y ciudades donde abundan estos recursos, porque necesitan esa mano de obra. Y eso creo que no supera ni el 5% de los vacunados de África. Entonces, si lo vemos desde esa parte, es por eso que no sé, o sea, desprecian tanto
sin les da de comer a esas grandes potencias, porque es básicamente eso lo que hace. Utilizan esa mano de obra, utilizan esos recursos, porque la mayoría de los recursos africanos, repito, son de metales preciosos, debido a su composición geográfica, geomorfológica, que son las rocas y eso. O sea, es uno de los países donde en la antigüedad hubieron muchísimos volcanes, muchísima formación rocosa, y todo esto impulsó la creación de tantos cristales preciosos, que lo que hicieron fue centrarse en eso, en explotarla y listo, más no en construirla o en modificarla o en, no sé, en exaltarla. Lo que hubiesen hecho con África, África fuera la potencia mundial más grande actualmente debido a sus riquezas, pero no, solamente la han explotado, repito. Bien, recuerde que se dice es hubo en lugar de hubieron, ¿no? Sí, ahí hay un punto de vista. Entonces, ¿qué está haciendo? Interpretando y está dando argumentos, ¿sí? A partir de una interpretación de lo que seguramente la ha escuchado, pero no pues por los grandes medios, sino por estudios científicos, por la historia, ¿sí? Está dando argumentos. ¿Sí? Entonces yo puedo, a partir de la realidad que vimos, ligarla con esa realidad en particular, que fue el ejemplo que puse, ¿cierto? ¿Por qué no vemos nada de África? Porque no interesa. Ahora, lo que plantea Luis Felipe, que es tema de otro curso, pero lo voy a mencionar acá, corresponde a un modelo que se llama el modelo desarrollista. ¿Cuál es el modelo desarrollista? Que a partir de la década del 70 comenzaron a impulsar y que ya se dieron cuenta después de los 90 que por ahí no era, entonces pues estamos hablando ya de sostenibilidad, de objetivos, objetivos sostenibles, ¿cierto? Objetivos sostenibles, 17 objetivos en donde vamos a acabar con el mundo. Entonces, ¿cuál es vamos a acabar con el mundo si no los aplicamos? Pues tenemos que atender al mundo. Ya hace unos 20 años comenzaron a decir, bueno, el que contamina paga, ¿cómo así? No podemos ir tirando a la quebrada los diferentes desechos. Pero globalmente ese modelo se llama el modelo desarrollista. ¿Cuál es? No importa, un país se mide su desarrollo por la cantidad de riqueza que tenga, y la riqueza es la cantidad de recursos. Entonces saco los recursos, pero no me importa la gente. O sea, no me importa cómo, por ejemplo, en zonas de Colombia hay explotaciones, ¿sí? Ustedes están ahí cerca de un caso, incluso varios de ustedes viven ahí en esa población, en donde el carbón, ¿sí? El níquel, es importante para el desarrollo y hay que sacarlo a toda costa, pero con el tiempo nos dimos cuenta que las vías respiratorias de las personas, que la genética de las personas se vio alterada. Eso es un modelo desarrollista, ¿cierto? Entonces puede que también el enfoque que demos, en este caso de la realidad del mundo es ese. Entonces, para darle la palabra a José Andrés, es, hombre, pues, ¿ha cambiado algo con la pandemia? ¿Se ha desarrollado el mundo? ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Sí? ¿Quiénes siguen iguales o peor? En fin, pues son muchas formas. Y ahí estoy hablando de las proposiciones, afirmaciones. Adelante, José Andrés. Bueno, José Andrés. Entonces, miren lo que tenemos en pantalla. Entonces, vamos a construir a partir y vamos a tener tiempo ahora durante la clase. Nos vamos a retirar y vamos a tener el descanso y vamos a agregarle algo más al descanso de tiempo para que ustedes ya entonces comiencen a escribir su ensayo en este taller de escritura. ¿Cómo van entonces a partir del tema que socializaron, van a desarrollar? Entonces, mi título es Las grandes desigualdades del mundo durante la pandemia. Entonces, ese hecho lo interpreté. Entonces, tengo que decir, ¿cómo así? ¿Qué realidades? La realidad económica, la realidad política y la realidad de conflicto, ¿cierto? Entonces, comienzo con los subtemas, a redactarlo. ¿Cómo así? Vamos a plantear aquí, miren, les voy a poner acá, ¿sí? Entonces, la realidad del hecho es una idea, un tema, un antecedente. La percepción, la interpretación que doy del mismo, o sea, los temas, subtemas, idea principal, idea secundarios. El problema, el desarrollo y de manera secuencial voy contando en qué consiste ese problema, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar, incluso aquí vamos a comenzar a pensar en términos de párrafos, ¿sí? ¿Cómo organizo? ¿Qué entrego primero? ¿Qué después? ¿Cómo lo desarrollo y cómo cierro? Después vienen las proposiciones y las afirmaciones, o sea, las inferencias, el argumento. Miren el ejercicio que hizo Luis Felipe cuando él dice, explicó todo lo de África. ¿Ya? Entonces, explicó, perdón, lo que el punto de vista de él de África en cuanto a lo que estábamos hablando. Entonces vienen las causas y las explicaciones. Y para concluir, yo hago la proposición, la reflexión o la socialización.
Ejemplo, entonces, a ver, voy a hacer algo, permítame, yo hago un ensayo acá y simplemente voy a darle toda la Profe, una pantalla, pregunta. señor. Eh, le quiero preguntar si el ensayo tiene límite de páginas. Okay. El ensayo, vamos a hablar en este momento de la estructura del ensayo, ¿sí? Vamos a hablar de la estructura del ensayo en cuanto a que contenga lo que debe contener como estructura, ¿cierto? ¿Sí? Que contenga mi estructura. Entonces, por ahora, un ensayo puede tener bastantes páginas si el desarrollo, si la profundidad, si el tema que está tratando lo amerita, ¿sí? Entonces, aquí estamos, entonces, un ensayo no es bueno ni es malo, ni es mejor, ni es pertinente o no pertinente si tiene muchas o pocas páginas. Es pertinente si tiene la estructura adecuada, el título adecuado, las palabras adecuadas, ¿sí? Pero hay ensayos que tienen bastantes páginas por el tratamiento que están dando de un tema, es decir, por la profundidad con lo cual lo están tratando. Pero en el caso nuestro, vamos a comenzar hablando de entre una página y media y 3 páginas máximo, ¿cierto? Para desarrollar esto. Es decir, estamos hablando entre una página y 2 páginas, pongámoslo pues, porque estamos hablando de un párrafo de entrada, un párrafo o varios, o 2, 3 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión, ¿sí? Me digo a entender, Sebastián, por ahora pues como la Sí, respuesta. profe, claro. ¿Sí? Entonces ustedes me dicen, profe, que tenga cuánto el trabajo que vamos a presentar. No, que tenga la estructura. Pero para que no se queden con esa duda, digo, hombre, estamos hablando entre una página y media y máximo 3 páginas. Entonces, entre una página y media y 2 es suficiente. ¿Cierto? Pero preocupémonos ahora por la estructura. Estoy preocupado es porque en este momento porque se lea lo que tengo en pantalla. A ver si me confirman, pese a que ya lo puse completo. ¿Se lee? ¿Se alcanza a leer o no? Lo va a leer. Sí, ¿Se señor, alcanza sí a se leer? alcanza a leer. Bueno, miren que nosotros venimos, voy a devolverme aquí un momento, miren que estamos diciendo acá en estos cuadritos, después los especificamos en términos de que estoy desarrollando y aquí voy a poner el ejemplo en términos de un párrafo. Entonces creo que Salvador fue quien me contestó, ¿cierto? Entonces, el hecho, yo voy a tomar como si yo estuviera haciendo mi ensayo y lo voy a leer y a continuación lo discutimos, repito, para que vamos a trabajar, a escribir. Entonces, realidad, hecho, opinión, idea, tema. ¿Cuál es mi tema? El contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Esa es una afirmación que yo hago. Repito, el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Ese es mi tema. Percepción, interpretación. Entonces, yo voy a decir, el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Dicha disparidad tiene causas y consecuencias que bien pueden ser analizadas a partir de la desigualdad económica, de la inequidad de género y los conflictos por la lucha de poder, entre otros. Miren allí que yo ya planteé mi tema, incluso con el mismo tema empecé el primer párrafo, miren, ahí empecé a plantearlo. Y acto seguido dije, dicha disparidad. Disparidad es un sinónimo de desigualdad, ¿cierto? De desnivel, de desigualdad, de no igual, ¿cierto? De contraste, ¿sí? Disparidad, diferencia. Entonces digo, dicha disparidad tiene causas y consecuencias que bien pueden ser analizadas a partir de, y lo puse subrayado, no es que en el texto lo vaya a poner así, sino para explicarlo acá, la desigualdad económica, la inequidad de género y los conflictos armados. Entonces, la desigualdad económica es la mala distribución de los recursos o la inadecuada distribución de los recursos. Eso que estábamos hablando, unos muy pobres y unos muy ricos, ¿sí? Muchos pobres y pocos muy ricos y unos cuantos ricos. La inequidad de género es cuando no hay las mismas condiciones, la igualdad entre hombres y mujeres, en todos los sentidos, en el económico, en el político, ¿sí? En el familiar. Y los conflictos armados por la lucha de poder. Ahí incluso yo creo que acá yo ya tenía escrita la diapositiva, pero coincide con los enfoques que escuchamos ahora, solo que yo aquí ya lo redacté. Entonces, reitero, tengo mi primer tema, tengo mi tema formulado acá. Ese es el hecho, la realidad. Yo presencié una realidad. Esas imágenes me llevaron a pensar en la realidad. Y todos ustedes lo hicieron muy bien cuando pensaron en sus temas.
Entonces se da un contraste, entonces lo formulo, lo percibo, lo interpreto y entonces planteo bien cuál va a ser mi tema principal y mi subtema o mi idea principal y mis ideas secundarias para desarrollar mi escrito. Hasta ahí vamos bien, ¿me estoy haciendo entender? ¿Hay alguna pregunta? Salvador, que ahorita lo interviniste. Se me está escuchando bien, me están copiando todo lo que estoy diciendo y me Sí, estoy haciendo señor, entender. todo bien hasta el momento. Bueno, muy bien. Entonces, volvamos acá. Proposiciones y afirmaciones que yo voy a hacer. Voy a hacer las proposiciones, las afirmaciones, mis argumentos, sin salirme de los subtemas que tengo planteados acá. Entonces, el uno es la desigualdad, el otro es la inequidad y el otro es el conflicto armado, ¿cierto? Son los tres causas, consecuencias con las que yo voy a explicar el tema que propongo, es decir, de lo que voy a hablar en mi escrito. Entonces, primero, no va a llevar ese número en el texto, pero lo planteo acá para que lo entendamos bien, ¿cierto? Entonces, la desigualdad económica se comprueba en el hecho que 2.153 multimillonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas en el planeta. A partir de ese desarrollo voy a empezar a hablar, a decir y a poner ejemplos. Y ese es el desarrollo de mi primer subtema. 2, la inequidad de género es consecuencia de los sistemas económicos en los cuales las mujeres están en la base de la pirámide social, con lo cual tienen las peores pagas o no son remuneradas por su trabajo. Ahí estoy comenzando y sigo afirmando y sigo argumentando. Repito, a partir de 3 subtemas que tiene mi tema. 3, los conflictos armados en el mundo tienen como primera consecuencia los desplazamientos, el bloqueo de los territorios y de la producción, la contaminación por el empleo de armas químicas y la utilización del hambre como arma de guerra. ¿Sí? Entonces, miren, acá ya yo estoy desarrollando, digamos entonces que este es el primer párrafo donde yo planteo de qué va a ser mi texto y que este es el título. El título es el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo. Es evidente hoy, en pleno siglo XXI. Un título puede ser una pregunta. Un título puede tener una afirmación como la que yo tengo acá. Y lo empiezo a desarrollar y este es el primer párrafo. Y los párrafos con los que voy a alimentar mi texto, el primero va a comenzar así. El primero va a comenzar con la desigualdad económica, el segundo con la inequidad y el tercero con los conflictos. Conclusión, impacto, reflexiones, soluciones. Entonces retomo lo que dijo en el tema, con lo que comencé, para que no me termine en punta, para, como su nombre lo dice, concluir. Entonces cuando yo concluyo hablo de los impactos, hago reflexiones o planteo soluciones. Entonces mire cómo comienza mi conclusión, cómo trabajo yo mi conclusión. El problema de la dignidad humana en el mundo, derivada de la desigualdad económica, de la inequidad de género y de la guerra, se deben atender. Deben atenderse por parte de gobernantes y de los organismos internacionales mediante, y empiezo a desarrollar mi idea. ¿Sí? Comentarios, participación acerca de lo que acaban de ver. A ver, ¿me hice entender? Porque ustedes van a salir entonces ya a escribir. Vamos a escribir. ¿Sí? Entonces acá está, miren, tema, subtema, desarrollo, secuencia, proposición, argumento, impacto, solución, problema, causa, afirmación, conclusión. Ya lo expliqué. Salvador, ya tienes la idea de cómo vas a escribir a partir del tema que planteaste. Sí, profesor. A ver, más amplio tu opinión. ¿Fue claro lo que expuse, cómo planteé mi ensayo? Si podemos, si estoy haciendo un ensayo. Sí, sí, señor. Pues Sí. bastante distinto, pues, a como Bastante lo que, hacían bastante distinto la estructura, pues, como lo hacíamos en el colegio, en el bachillerato. ¿cómo era esa estructura? A ver, tengo curiosidad. Bueno, pues en el colegio nunca siempre decía que la idea principal y no explicaba ya va yo, miro las notas. Bueno, aquí estamos escribiendo con enfoque no solamente de escolar, sino el enfoque de lo empresarial, el enfoque de un texto, y todo texto que usted encuentre, inclusive los papers,
los textos científicos van a tener esa mirada, ¿cierto? Primero un problema, después después unas causas, después unas afirmaciones y al final una solución, ¿sí? Muy bien. Eliana, quiero tu retroalimentación frente a la explicación y sobre todo poderte ayudar si todavía hay algunas dudas debido pues a la situación que tuviste el día de ayer. Bueno, no sé si hay todavía entonces dificultad con el sonido, pero entonces sí les ruego el favor que participen, que poderme ir pues yo con la certeza de lo expuesto, ¿no? Y sobre todo con lo que siempre promociono acá y es la retroalimentación, que todos participemos. José Andrés. ¿Dudas? Señor, ¿Dudas que tengas? pues yo no. Bueno, Bueno, por ahora no. sí, Sebastián. Profe, pues lo único que estaba pensando ahorita era sobre los números, como ahorita usted numeró los subtemas, pero usted ahorita Ah, dijo que no se podían sí, numerar. yo los numeré para efectos pedagógicos, pues para efectos de poder explicar. Mírenlo, acá los tengo otra vez en pantalla, como el orden, pues, pero no por otro asunto. Pero sí puedo, por ejemplo, poner solo el subtítulo sin el número. No, entonces usted lo que puede poner es comenzar a hablar. La desigualdad económica se comprueba en primer lugar, coma. La desigualdad económica se comprueba y empieza a hablar. Ah, Punto ok. aparte. En segundo lugar, o como segundo aspecto, y como darle una entrada, pues sí, ¿ya? O entrar de una vez. Yo puse los números Ok. acá, repito, para explicar que estos tres numeritos corresponden a esta flecha que dice proposiciones y afirmaciones, ¿cierto? Y los puse acá subrayados para decir que lo que yo hablo en el párrafo de entrada, en la primera parte donde planteo mi tema general con los subtemas, los voy a desarrollar en el mismo orden, ojalá, en el párrafo el del centro. A veces pueden resultar dos párrafos, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, no se ponga, uno a veces empieza a hablar y se desvía del tema, entonces empieza a hablar de otros asuntos. ¿Sí? Entonces es concretar siempre. ¿Sí? Y aquí estoy diciendo que uno cierra retomando. ¿Sí? ¿Se entiende, Sebastián? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Quiero escuchar a Luis Felipe. Luis, cuando usted leyó el tema suyo, todavía le faltaba concretar, entonces lo concretamos, pero entonces vienen los subtemas. ¿Ya hay con qué escribir ese ensayo, Luis Felipe? Se me fue Luis Felipe. No me, profe, aquí estoy. Ah, bueno, manifiéstate. Sí, sí, la Con tiene ya esta más pauta, clara, Luis. sí, sí, con esta pauta ya son más claras, profe, porque ya por lo menos uno sabe dónde iniciar, qué sigue, y sabe con qué termina o qué está haciendo. Entonces ya uno organiza las ideas, por ejemplo, ya los argumentos, todo lo que uno tenía ahí, pues solamente es organizarlo. Sí, o sea, el tema del ensayo es para que no se convierta en ese martirio de cómo escribo, en que concrete y organice. A ver, Salvador, si ya encontró las notas que estaba buscando. ¿Sí las pudo encontrar, Salvador? Bueno, Salvador estaba buscando la nota y no quiero dejarlo pues como con la intervención porque yo pasé a otro mientras él buscaba las notas. Entonces, Salvador, si encontraste las notas, puedes intervenir con para redondear, para seguir aportando con tu intervención que me parece muy importante. Bueno, mientras Salvador retoma pues el sonido, bueno, para todos entonces, a dudas. Alexandra, ¿ya ubicaste bien el tema debido a, pues, a lo que ocurrió ayer que no pudiste estar y que no tuviste pues el tiempo para revisar? ¿Ya estás muy en el tema o nos quedamos un momento y te explico mucho mejor? ¿O ya está ubicado con lo que ha explicado Alexandra? Adelante, Alexandra.
Bueno, pero independiente que vas a ver la grabación, quiero saber si en este momento pues tienes dudas, comentarios, para eso estoy, para explicarte, ¿cierto? Porque vamos a seguir el trabajo ahorita. Bueno, listo, vamos entonces, son las 9:09, 9:10, entonces vamos a hacer un descanso de 9 a 9:40. A las 9:40 yo estoy nuevamente acá y vamos a trabajar esa otra media hora en la confección, en la construcción del ensayo, para que en la última parte de la clase miremos el tema de deícticos y conectores, ¿sí? Entonces nos vemos ahora. Listo. Ya saben que yo me quedo acá por fuera de grabación. Si alguien necesita asesoría, como lo hice ayer con Salvador, si alguien necesita acompañamiento, aquí estoy. Yo no tengo problema, pues, en quedarme un Profe, rato más. Sí, ¿cómo así? Sebastián. O sea, hasta las 9:40 es descanso. Y Sí, luego, sí. Y regresamos a las 9:40 y vamos a hacer trabajo para poder leer, concretar, construir. Yo voy a estar asesorando aquí para construir el ensayo, ¿cierto? Para comenzar a construir el ensayo escrito. ¿Ya? ok, ¿Sí? ok, pues Ahora, si gracias. del tiempo del descanso usted comienza a hacer el trabajo, mucho mejor, lo hace su descanso y después comienza a hacer ese trabajo de escritura. ¿Listo? Ok.